realmente sería un emblema del modernismo en México sería ciudad satélite, ¿no? Esta idea de construir una ciudad, un suburbio a la americana, un suburbio de clara inspiración americana, una ciudad jardín, de casas, de casitas y demás, construirlo a las afueras de la ciudad. Y las torres satélite era realmente el anuncio o el icono que necesitaba, que hacía falta para la ciudad, para esa ciudad satélite, ¿verdad? Las torres de vigía casi de una ciudad, esta inspiración que decían de Barragán, sobre todo de que es San Gimignano en Italia, este pueblito donde son muchas casitas con torres, torres que eran de vigilancia y también eran símbolos de poder al mismo tiempo. Y aquí se volvieron un poco desconceptualizadas, un poco signos abstractos de la novedad, ¿no? De lo moderno. Esa condición yo creo que, no sé si buscada o accidental, que lograron Barragán y Geritz, hacen que sean problemáticas, insisto, ¿no? Que como arte urbano se vuelven un espectacular, igual que el anuncio del coche, igual que el anuncio de la tienda, sofisticado, creativo, artístico, abstracto, todos los adjetivos que quieras, pero es un espectacular, es un anuncio, y hacen al mismo tiempo que sea una nueva forma de arte solo para ser visto en el coche. Y es una escala, creo, no solamente métrica o digamos de tamaño, pero también es una escala de velocidad. Tanto Barragán como Geritz son los promotores y hasta los inventores de la arquitectura emocional. Es el color, es la forma, es la relación plástica entre los objetos y no es ninguna figuración. Esta arquitectura que se siente de cuerpo completo, pero que en el fondo se traduce a una corporalidad mediada por la visión. Y aquí el truco es esto de que son unos volúmenes que desde varios ángulos se perciben como planos, no descubres que son volúmenes hasta que les das la vuelta y entiendes que son unas quillas, son estos triángulos pronunciados que hacen que de 3 lados al menos se ven con unas grandes placas sin volumen, sin sustancia, y ya que le das la vuelta descubres que no pueden ser además, ¿no? Esas 3 hojas de papel levantadas de colores, sino que le das la vuelta y tienen cuerpo. Un poco el éxito de las torres de satélite ha sido que desde el principio fueron pensadas casi, y no estoy seguro si fueron pensadas así o es accidental, como un símbolo vacío. Si a alguien se les ocurriera pintar en variaciones de verde porque son ecológicas, o de blanco porque hablan de la esperanza y de la paz o de lo que tú quieras, aguantarían. Creo que tiene esa condición por su misma abstracción, de poder aguantar o soportar cualquier cosa que les pongas encima. Son símbolos de satélite, pero también son símbolos de la paz y también son símbolos de la nada. En que 2 personas, 2 artistas, entienden bien y entienden claramente cómo hacer algo que tenga que ver con unas condiciones que ya cambiaron. Es decir, con que esto se ve en coche, con que se ve a alta velocidad, con que está a la mitad de una carretera. Y eso es interesante y como tal son un hito histórico. Sería interesante poder entrar ahora, ¿no? ¿Se usó alguna vez para algo? No. En cierto nivel estamos transgrediendo la manera normal de ver las torres, ¿no? O sea, sí es impresionante estar aquí parado, caminarlas, ver el tamaño que tienen, ver cómo cambia la relación entre ellas. Pero lo que estamos haciendo no es para lo que estuvieron pensadas, no estuvieron pensadas para ir en coche, pasar, verlas y seguir adelante, ¿no? Y es genial verlo así de cerca. Ves la cimbra, ves el concreto escurrido, pero tienen una fuerza así de cerca que no tienen cuando las ves en el coche, evidentemente. Y es interesante como este gesto de ellos dos, de decir, bueno, hacemos esta arquitectura de baja velocidad y de percepción lenta y demás de sensaciones, pero la podemos traducir a una cuestión más urbana, donde la sensación no te da tiempo de tenerla en 6 horas, sino que la tienes en 6 segundos. Y funciona de todos modos, ¿no?
mantiene esta cierta distancia de decir, yo nada más ofrezco como caparazón y son las mismas personalidades de Diego y Frida la que le van a dar, como que van a saturarlo de todos estos objetos que los relacionaban con ellos. La adicción entre la técnica maquinista, empleada casi más como una expresión, como una estética, y luego la mano de obra casi artesanal, ¿no? En el uso del barro, como toda la parte más artesanal. Pues la casa está llena de estos accidentes, o de estas concesiones, o de cosas, como dices tú, más orgánicas, más casi como de piedra labrada o de escultura manual. Y este espacio hubiera sido impensable si no hubiera sido un estudio para un pintor, ¿no? La concesión que hace O'Gorman en iluminación, en inclinar este plano de fachada, todo lo que hizo para meter luz natural, y la escala de Diego en sí, ¿no? También como hubiera sido más parecida a las otras casas futbolistas que hizo. Ahí se dio cuenta O'Gorman que sí tenía una condición más allá de lo estrictamente funcional, ¿no? Cuando Diego Rivera la ve y le dice, esto es estético, O'Gorman así como, no es estético, es nada más funcional, ¿no? El único interés era que costaran lo mismo que la vivienda para un obrero. A pesar de su amplitud, de su espacio como abierto, flexible, tiene estos nichos, de que tiene estos puentecitos, de que tiene estos balcones, que son espacios de intimidad, o sea, son estos espacios donde uno se puede recluir. La acción externa, y siento que las ventanas están hechas hacia el interior, o sea, como que siento que es una casa muchísimo más centralizada que esta idea de Le Corbusier, como de estar en relación con esta ciudad que va creciendo, como que siento que esta casa se vuelve... La ciudad no existe, porque además no estaba en la ciudad, ¿no? Claro, esto era un campo. La casa se volvía, por las personalidades que estaban viviéndola, que se volvía un poco como esta vitrina, ¿no? De lo que significaba ellos como parte de este modernismo, la casa como el modernismo. Entonces, hasta cierto punto sí tiene algo de espectacular la casa, o sea, del heroísmo del arquitecto, o sea, como decir yo de mí, cuál es la manera de vivir. Estas casas sí fueron unas obras vinculadas estrechamente, casi como motores de transformación tanto política como social, ¿no? Estaban vinculadas al movimiento revolucionario, o sea, sí tenían como todas estas ganas de sí cambiar el mundo y como motor de transformación política, que eso también es algo que ya no existe. Sí podrías decir que el proyecto funcionalista fracasó, pero sí creo que por lo menos nosotros contemporáneos deberíamos de repensar el si es posible como retomar ciertas de estas proposiciones sociales, económicas, culturales. Esta idea de creer que la arquitectura podía cambiar el mundo, sí, se tendría que asociar con esta como idealismo como juvenil. Por eso también después se enojó tanto cuando se dio cuenta de estos como engaños del funcionalismo y de las incongruencias y que no era posible. Digo, yo creo que también esa frustración viene justo por un periodo de madurez. O sea, la verdad es que sí sorprende esto que decías, que puede seguir pasando gente diciendo, pues es que eso parece una fábrica, o sea, todavía parece una fábrica. Entonces creo que sigue siendo vanguardista hasta el día de hoy. Punto en el que todas las tendencias de la primera mitad del siglo convergen, toda la arquitectura que había en México en esa época, y después traza el camino de lo que viene después. De repente estamos en el espacio desordenado de nuestra vida diaria, en la calle, en Insurgentes, con un escándalo terrible, y ahorita vamos a entrar a un lugar que ya está ordenado por una lógica arquitectónica, una lógica espacial muy particular. Podemos interpretar esto como el Valle de México, quizás la llegada de
von Humboldt o de Sagún o incluso de Hernán Cortés, que relatan cómo vienen de Veracruz, suben las montañas y de repente llegan y ven este valle que se te entrega de golpe, ¿no? Tiene este contenido de misterio que obliga a hacer recorridos para irse revelando, pues es muy acorde con la función del lugar como un espacio para el aprendizaje, ¿no? Quizás la biblioteca es el ejemplo más elocuente, ¿no? Que es un códice prehispánico en el que es una gran suma del conocimiento, pero es un lugar que contiene libros, que es un libro en sí, ¿no? La agresividad de los volúmenes y la manera en la que interactuamos con nosotros es muy particularmente de la arquitectura mexicana de esa época. Y aquí en la rectoría, por ejemplo, que tenemos una torre vertical y una pieza horizontal que chocan, ¿no? y atrás se acentúa todavía más porque la pieza vertical está totalmente cerrada y la pieza horizontal tiene unas escaleras que llevan, y entonces es un choque, ¿no? Aquí son dos edificios y un edificio central que marcan un eje, ¿no? Y es un espacio contenido. Y lo interesante de ese espacio contenido es que de los distintos espacios de la universidad puedes voltear y ves al centro el corazón de una comunidad, ¿no? Donde se reúne la gente, donde interactúa la gente. Una cosa muy extraña es que en México los edificios que tienen el papel de la biblioteca, el edificio que marca el eje, es la rectoría, ¿no? Entonces aquí el eje principal de la ciudad universitaria es la rectoría, con un mural ahí que es la sala mayor de rectoría, que es una especie de ojo que está viendo todo lo que pasa acá. Si nos sigue viendo el ojo de la rectoría, está ahí el gran espacio principal, y aquí con este edificio de la Torre de Posgrados sientes que ya se acabó, pero en este paso estrecho, aún por un lado del edificio, de repente se abre a otro patio, y aquí en este espacio al fondo está la Escuela de Medicina, y que es el edificio que remata con este otro eje. Lo interesante aquí de la Escuela de Medicina, que es uno de los edificios quizás más elocuentes del complejo, es que es una serie de piezas, cada una de las cuales independiente, que están en conflicto la una con la otra. Congela ese proceso de búsqueda y nunca llega a la conclusión, ¿no? Siempre está en proceso de convertirse en algo, siempre está en una serie de tensiones que están jalando cada cosa para su lado y nunca llega a algo definitivo, totalmente congruente, totalmente ya dado, ¿no? Entonces, en ese sentido es una riqueza estética bastante particular. Este es el pabellón de los rayos cósmicos, que era un requerimiento de programa muy particular porque para hacer experimentos ahí de tipo Guerra Fría. Entonces, bueno, aquí como tienen esta necesidad tan particular, lo invitan a hacer su primera obra no experimental, ya formal, y logra hacer una cubierta de 1,5 centímetros de ancho, lo cual se vuelve así como una locura porque pues nadie creía que una cubierta de concreto podía ser sólida, podía tener ese tamaño y fuera tan delgada. Por una parte una síntesis, por otra parte el inicio de una tradición y por otra parte un lugar de educación. Y fue también pues, un gran proyecto de gobierno que deseaba mostrar a México la cara moderna de México. Todavía los que fueron diseñando estos espacios fueron maestros de muchos de los arquitectos de ahorita. Y la lógica de diseñar en planta, diseñar en torno a espacios contenidos, de crear recorridos y de trabajar con una exhaustividad de detalle impresionante en la que cada parte esté relacionada con todo el resto, sigue muy vigente en la arquitectura en México. Una película de Buñuel que establece ese contraste de manera muy interesante porque se trata de un pueblo en un lugar en México. Uno de ellos viene a estudiar a México y se vuelve doctor. Y justo acaban de inaugurar la UNAM y lo toman aquí, ¿no? Entonces lo están paseando en su silla de ruedas porque estaba enfermo y ves todos estos edificios y es el contraste total con el pueblito, pero eso es lo que significaba la UNAM para mucha gente, ¿no? Esta visión del México moderno, este México que viene, este México que la tecnología va a transformar, en contraste con ese México rural, arcaico, perdido.